Bien, perfecto. Bueno, ¿me escuchan todas? Bueno, perfecto. Mi nombre es Jennifer. Hace muchos años que me dedico a todo lo que tenga que ver con mancias, principalmente, porque siempre me llamó la intención todo lo que tiene que ver con el porvenir. De hecho, este es un mazo eh, que a mí me sirve mucho en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con el futuro, porque he notado esta diferencia con otros oráculos y con el tarot en general, que este mazo es súper específico y súper predictivo, entonces me maravilla mucho la capacidad que tiene de poder predecir cosas. Eh, Así que bueno, es un mazo que consta de 36 cartas, que muchos de sus dibujos tienen como el injerto en la parte de arriba de la baraja francesa. Entonces vendrían a ser como algunos arcanos menores, ¿no? Como tener algunos arcanos menores que quizás algunos de ustedes ya conocen dentro de lo que es el tarot. Así que bueno, ¿quién fue Lenormand? Lenormand era la adivina de la Revolución Francesa. En esa época en donde Napoleón Bonaparte regía todo lo que era la zona de Francia, ella había hecho una predicción respecto a su conquista, al poder que este hombre iba a tener, pero también predijo su caída. El que él sea cliente de Lenormand le dio mucha popularidad a ella, pero ella no utilizaba este mazo. Ella utilizaba, según historiadores, un mazo que se llamaba Etelia. Etelia era también una persona que era cabalista, era una persona muy estudiosa de lo esotérico, pero su nombre era Aliet, entonces su nombre popular, su nombre conocido al mundo, Etelia, era como una variación de ese nombre. Él tenía un mazo, que bueno, que ahora cuando finalicemos la clase por ahí se lo muestro porque lo tengo guardado, eh, que nunca le puso nombre. De hecho, la mujer de este señor, cuando él muere, vende los derechos del mazo, pero no del libro. Entonces nunca le pusieron un nombre. Si ustedes lo quieren buscar, el nombre del mazo actualmente es El arte de echar las cartas. Madame Lenormand utilizaba ese mazo y ese mazo sí tenía 77 cartas. No era tarot tampoco porque no tenía esta constitución de arcanos mayores y menores, y también se decía que era muy predictivo. Cuando Lenormand muere, hay un libro que en ese momento saca como información acerca de cómo leer la borra de café, y tenía un par de tarjetas. Esas tarjetas coinciden mucho con los dibujos actuales que nosotros tenemos en el mazo. Por ejemplo, el perro, el zorro y demás. Entonces, hubo una imprenta que utilizó esto y el nombre de Lenormand para crear el juego de la esperanza, que era como un tablero en un principio. Era un tablero que era más chiquitito, como este mazo. Entonces cada una de las cartas representaba un casillero. Entonces vos acomodabas esto en la mesa para jugar, que es similar al juego de la oca. Entonces vos lanzabas los dados y las figuritas, que podrían ser cualquier cosa, iban avanzando las casillas. Pero a la gente le comenzó a fascinar el poder adivinatorio que tenía este juego de la esperanza como tal. Posterior a esto, se le da el nombre de Lenormand a este mazo justamente por sus dotes predictivos. Pero Lenormand nunca conoció este mazo y no viene de ella no lo creó. Pero a la imprenta en aquel entonces le convenía echar a correr ese rumor para que sea más comercial, porque ella era una persona muy conocida. De hecho, ha escrito muchos libros de diferentes temáticas. Era una persona que tenía mucha formación en astrología, en quiromancia, en idiomas también. Eh, Así que bueno.
En honor a ella tenemos este mazo actualmente. Bien, acá yo lo que quería mostrarles es que, para comenzar, a ver si puedo compartir. A ver, no sé si pueden ver. No, no se ve nada compartido. A ver, ahí está. ¿Dónde está Leonor? Bien. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. Bueno, eh, ¿cómo está constituido este mazo? Está dividido en 6 grupos, por polaridad, personaje, objeto, comunicación, tiempo y significación. La polaridad se refiere a los tipos de cartas: negativo, positivo y neutro. Las cartas de personajes son cartas que exclusivamente muchas veces representan personas, entonces te describen personas. Entonces en una lectura nosotros vamos a tener en cuenta eso, que son personas también. Hay cartas que hacen referencia a objeto, que tienen que ver con objeto como lo es el anillo. Ahora después le voy a mostrar, digamos, esta clasificación. La comunicación es el otro grupo, el cuarto grupo. Cartas de tiempo que exclusivamente te hablan de tiempo y hay que tenerlas en cuenta en una lectura. Y significador, que significador sería como cartas temáticas. Entonces hace referencia a eso. Así que vamos por la primera parte. Bien, a ver si esto no. Bueno, respecto a la clasificación que tiene este mazo, bueno, mi principal función acá es conectarlas con la capacidad de poder interpretar este mazo. Acá tenemos, por ejemplo, cartas de comunicación, que es uno de los grupos, que tenemos el jinete, tenemos las varas, tenemos los búhos y tenemos la carta. Así que claramente estas 4 cartas te hablan de comunicación. Entonces, cuando sale en una lectura, hacen alusión a eso, a la comunicación, pero en diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos al jinete, que es el que anuncia. Entonces, sí o sí te habla de una conversación, de una comunicación, de una charla, de una entrevista como tal, que puede ser cualquiera. Las varas, que hablan de discusión, de debate, de pelea. Después tenemos las cartas de los búhos, que te hablan de conversación, también te hablan de encuentro y de llamadas telefónicas. En los tiempos que corren, también cualquiera de estas cartas pueden hablar de los chats, por ejemplo, chats de grupos. Si sale la carta con el parque es una carta que habla de grupos, de gente, podría hablar de un grupo, por ejemplo, de un grupo de WhatsApp, de un grupo de Facebook, de un grupo de Instagram. Eh, las varas serían la escoba y el látigo, sí, que sería la carta número 11. Por eso ahí tiene el número y tiene el nombre. En algunos mazos por ahí varían un poquito el nombre del personaje central, pero con el número ustedes lo pueden relacionar. Yo también a la carta número 11, que acá se llaman las varas, tengo un mazo que se llama la escoba y el látigo. Eh, y bueno, y por último la carta.
Bien, vamos a buscar la otra clasificación. Tenemos acá. Ahí. Acá tenemos las cartas de personaje. Todo esto igual ustedes lo van a tener en el manual. Pero bueno, no quería que se me pase toda esta información. Los personajes, como les había dicho antes, si observan, no sé si ya tienen las cartas ahí, hay algunos injertos de la baraja francesa en donde aparece el rey, la reina, arriba, aparte del dibujo central, en la parte de arriba, la pequeña cartita que aparece, hay un rey, una reina, de diferentes palos de la baraja francesa, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cartas que más se relacionan con personas de la vida real. Por eso, por ejemplo, acá tenemos una descripción básica de estos personajes. Por ejemplo, el jinete te habla de un hombre extranjero o visitante, o sea, de alguien que viene de afuera. Bueno, en el manual que ustedes van a tener también describe a una persona que es atlética, porque como tenemos el jinete en esa carta, te habla mucho de una persona que hace deportes. Tenemos la carta de la casa, que habla de un hombre agradable, eh, afectuoso, noble. Bien, tenemos, bueno, la casa muchas veces yo lo relaciono como con la figura paterna, como el padre de la persona que consulta. Tenemos las nubes, bueno, que acá en este flyer que les estoy compartiendo, dice ex marido, ¿no? Ex pareja, puede ser una ex pareja también. Pero también representa una persona canosa con el color gris que tienen las nubes, si se fijan en las cartas, y también habla de una persona problemática. La serpiente representa a la mujer en general, así que puede ser cualquier mujer. Esto sí necesito que lo tengan en cuenta. Yo voy a dejar de compartir esto, era para mostrarles, ahora necesito que me vean a mí. Muchas de estas descripciones les van a dar una pauta a la hora de interpretar eh, el oráculo, pero no necesariamente es ley. Lo que ustedes van a aprender a hacer es a codificar el mazo. Codificar es de toda la información que yo les estoy dando y que van a ver en los manuales, porque tengo dos, creo, o tres para compartirles. Ustedes van a adoptar más algunos que otros. Yo lo que les voy a enseñar y lo que me interesa es que aprendan a interpretar este mazo, porque como ya dije antes, es mucho más fácil que el tarot y es como que cuesta más eso porque es fácil. Cuesta encastrar, digamos, la oración porque esto es como un juego de palabras. Cada una de las cartas tiene eh, como una palabra clave que la representa, entonces al combinarla con otra podés crear una nueva palabra o podés crear una oración también. En eso se basa este oráculo. Pero esa oración, esa frase que se crea, tiene que tener un sentido para ustedes y para la persona que le están leyendo claramente las cartas. Con respecto a la serpiente, representa cualquier mujer. Como ya nosotros vemos a la serpiente, para nosotros la serpiente, por ahí si nosotros la vemos en la vida real, nos genera como esa sensación de salir corriendo, digamos, ¿no? Bueno, que no influya esa sensación. Muchas veces están hablando de una mujer. Otras sí puede estar hablando de peligro, de algo problemático, de algo que se enrosca también. Eh, pero por lo general habla de cualquier mujer. Para ustedes describir qué hace ese personaje ahí en su lectura, tienen que ver la carta siguiente que les va a decir si es una persona familiar, si es una persona positiva, si tiene buenas intenciones o no, si es un compañero de trabajo, qué función cumple esa persona en la lectura. La información de eso se la va a dar la siguiente
carta, entonces después lo vamos a ver en un ejemplo. Pero bueno, quería aclarar esa parte. Bien, vamos a compartir nuevamente. Que teníamos acá. El ramo. El ramo siempre habla de una persona coqueta, de una mujer coqueta, de una mujer agradable, de una mujer simpática. El personaje que representa esta carta. La guadaña habla de una persona impaciente y activa, pero también de una persona como muy cortante, como que no es de muchas palabras, tampoco tan, habla de que sea tan cortante, pero sí una persona que es monosilábica, como que dice sí, no, no sé, eh, palabras cortitas. La siguiente carta es las varas. Bueno, habla de una persona problemática. Puede hablar de un compañero de trabajo también o de una persona conflictiva. También puede hablarles de una persona agresiva y de una persona adicta también a algo. Los búhos hablan de una pareja, hablan de dos personas, habla de dos hijos, de gemelos, pero por lo general es como que el número dos está muy acoplado a esa carta muchas veces. Así que eso también tengan presente. La carta de justo la tengo acá. La carta de la niña o el niño en otros mazos es como el niño. Ya vamos a ir hablando de qué tipo de mazos usar acá. Em, perdón, que me confundí. No era la carta de la niña, era la carta del búho, la que les estaba hablando, de esto, que siempre hace alusión a dos personas. El búho, la lechuza o los pájaros, que es la carta número 12, que acá se las voy a mostrar. Esta es, que tiene dos pajaritos, por lo general. Se habla de una pareja de gemelos, te habla de hijos y muchas veces habla de dos personas, por eso también es una carta de comunicación que habla de conversar. Y lo que yo les iba a contar es una experiencia. Y una vez me tocó dos experiencias. Una vez me tocó leer las cartas a una persona eh, y esta persona me preguntaba por la venta de una casa. Entonces, como yo vi esta carta, dije, le pregunté a la persona si tenía otra propiedad, si tenía otro lugar, porque yo veía como dos lugares o dos terrenos. Y ella me dijo, sí, yo no te dije nada, pero sí tengo dos en este momento que están en venta, uno que tiene problemas y el otro que es de mi pareja, me dice. Y a mí me asombró esa situación porque como no conocía a la persona y esta carta habla de eso, de dos cosas, de dos situaciones, de dos personas, es como que el número dos lo tiene muy incorporado, me llamó poderosamente la atención. Y lo otro que me pasó es leerle las cartas a una clienta y que salga la cigüeña, que es la carta número 17, que también la tengo acá, y que salga los pájaros y el niñito. De esa manera salió. Para mí eran mellizos, eran gemelos. Entonces me habla de eso, de gemelos, con esta combinación. Y pasó así. De hecho, esta clienta siempre hace un chiste porque le dice a amigas que tenemos en común. Que yo no le predije, le maldije porque con esa lectura, yo le dije que bueno, que iba a tener gemelos y así fue, quedó embarazada de gemelos. Así que bueno, esta es parte de una anécdota. Bien, bien. Bueno, la niña o el niño siempre habla de una persona joven, habla de un bebé, pero por lo general de una persona joven.
A veces del hijo de la persona que está preguntando o ustedes le están haciendo la lectura. El zorro habla de una persona tramposa y de una persona que no es confiable, pero también habla de una persona inteligente y una persona prudente, una persona que es astuta. Y astuto no significa ser malo, sino que ingeniárselas ante determinadas situaciones en diferentes adversidades, así que eso también tengan en cuenta. Todas las cartas tienen, a pesar de ser negativas, positivas y neutras, que ya lo vamos a ver, tienen como una connotación doble que ustedes pueden incorporar. Bien, el oso. El oso siempre es una figura de autoridad que es importante en la vida del consultante. Puede ser un jefe, puede ser un padre, eh, pero para mí, y esto quiero que lo tengan presente, para mí representa más la figura materna que paterna, el oso. Yo a la figura paterna la veo más en la carta de la casa eh, que en esta, que en el oso. En el oso veo más la madre, pero sí también habla de eso, de una jefatura, de alguien que tiene como un rol importante en la vida del consultante, o por lo menos en el tema que se está consultando. La cigüeña también representa a una mujer, puede ser cualquier mujer en la vida del consultante. El perro Jenny, representa, sí, ¿querés que comparta el flyer? a ver, no todavía. Bueno, Cuando termine con esto, sí, bueno, dale. sí, sí. Con el perro tenemos una persona, por lo general es un amigo, de hecho es una de sus palabras clave, y es una persona joven y por lo general es un hombre. Los caminos es una carta que te habla de una mujer también. El corazón te habla de un hombre joven, de un muchacho joven. Las flores te hablan de un hombre, bueno, acá tenemos amante, compañero y benefactor. Pero para mí también es una persona, las flores son los lirios, la carta del tarotista. Para mí es una persona mayor, es un hombre mayor. Y los peces también hablan de un hombre. Bueno, esta es una clasificación en cuanto a personajes. Ahora yo les voy a pasar todo esto también para que conozcan un poco más de esa división. Yo tenía acá algunas cosas anotadas para no ir perdiendo el hilo. Bien, esto era importante. Eh, bueno, yo lo tengo anotado acá, pero se los iba a compartir, pero pierdo mucho tiempo haciendo eso, así que después le quiero aprovechar bien para que me escuchen y puedan comprender un poco el lenguaje de este mazo. Así que si ustedes tienen ganas de escribir y anotar, yo les voy diciendo. No sé si ustedes tienen sus cartas ahí o no, pero la clasificación de cartas positivas, negativas y neutras es la siguiente. Vamos a hablar de las cartas negativas. La serpiente es una, las nubes, el ataúd, la guadaña, el zorro, la montaña, los ratones, la cruz y las varas. Esas son cartas negativas. Bien. Las cartas neutrales, tenemos el libro, las flores, los búhos, la torre, los caminos. ¿Por qué son neutrales? Porque son cartas que representan, por ejemplo, los caminos representan una encrucijada, una indecisión, estar entre dos o tres cosas, que pueden ser buenas o malas. Entonces las cartas
que salen a continuación van a definir si esto es una situación positiva o negativa. El resto de cartas que no nombré son todas positivas. Esta fue la manera más práctica para que ustedes tengan esta división un poquito más en claro. Y esto sí, les voy a compartir. A ver, o no. No. Yo les había dicho en el grupo que en uno de los grupos estaban las cartas significadoras. ¿Qué son los significadores? Son cartas temáticas que te hablan de temas. Vamos a suponer que una persona hace una pregunta acerca del dinero y entonces es una de las cosas que más le va a sorprender de este mazo también cuando lo vayan utilizando. Esta es una carta que habla de dinero, por ejemplo, que representa el dinero, los peces. La carta número 34. Los pececitos hablan de eso, de dinero. Entonces ustedes van a tirar las cartas y justamente sale esa carta, es como que automáticamente hay conexión entre el mazo y la pregunta, y la persona es como buen indicio que aparezca porque está contestando, ¿no? Hay un tipo de tirada que utiliza los significadores. Entonces, si la persona quiere saber de dinero, se utiliza esta carta, se la coloca en el centro o tienen otro método que yo les voy a enseñar y en base a eso le hacen la lectura al dinero. Entonces, ustedes enfocan sus significados en eso, en lo que tiene que ver con la parte económica. El libro, por ejemplo, representa los estudios, el zorro y el ancla representa el trabajo muchas veces. Las varas, que es la carta número 11, que es la escoba y el látigo en otros mazos, representan los problemas legales, los conflictos, los pleitos. La casa representa la familia, el ataúd representa la enfermedad, el árbol representa la salud, así que bueno, el corazón al amor, el anillo a las relaciones de pareja, el corazón también representa la relación de pareja. Entonces eso vamos utilizando el mazo. Ahora bien, hay puntos importantes. Acá conocimos un poquitito del mazo. Antes de pasar al flyer que tiene Jessica, de ir hablando carta por carta, vamos a enfocarnos en lo siguiente. En el lenguaje del mazo, de cómo interpretar, la lectura, la tirada, qué tipo de mazo, el cómo mezclar el mazo, también. Vamos por lo primero que es la consulta. Para realizar la consulta, sus sesiones pueden ser presenciales o online, cada uno va a manejarse como lo sienta, como quiere, como lo prefiera. En un ambiente agradable, tiene que ser en donde uno transmita tranquilidad al otro, pero donde también se sienta tranquilo. Si utilizan saumerio, un vaso de agua o cualquier cosa que les permita como protegerse, que eso lo vamos a ver casi al final de este taller, es cuestión de cada persona, es algo individual, la elección que hagan de cómo protegerse, de cómo cuidarse, de igual manera yo les voy a dar unos tips. Ustedes tienen que estar tranquilos, pueden hacer una respiración profunda antes de comenzar a barajar. Hay maneras, hay personas que lo hacen de esta manera, como yo, que con el pulgar voy sacando las cartas. Esa es mi manera, digamos. Eh, Lo importante de esta forma que les voy a mostrar ahora es que nosotros no leemos cartas invertidas en Lenormand, no se leen. Es como barajarlas como cuando juegan al póker. Bueno, tiene que ver con eso. Ese método también les sirve. Acá no lo puedo hacer mucho pero es algo similar a eso. Bueno, y el otro método es este, sacar dos cartas, una de arriba y una de abajo, e ir colocando el resto arriba. A ver si se puede ver más lento, así.
y lo pueden hacer varias veces. El método lo van a elegir ustedes, como mejor les parezca o el que les resulte como más cómodo. Y acá me voy a detener en el oráculo es sencillo, es simple, por lo cual siempre va a contestar una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Cómo se tiene que formular la pregunta? Siempre pongo este mismo ejemplo. La gente cuando se va a un médico, o nosotros cuando nos vamos a un médico, el médico nos pregunta qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué vamos al médico? Y nosotros le decimos, bueno, me duele la cabeza, me pasa esto, me pasa lo otro, le contamos nuestros síntomas, ¿no? Pero la gente en nuestra profesión, en este rubro, tiene la costumbre muchas veces de decirnos, ay, no quiero algo general. Entonces, como que a mí me plantea esto lo siguiente, ¿no? Eh, si a un médico le contás justamente cuál es tu problema, a uno no se le ocurre decirle al médico, usted que es tan inteligente y estudió tantos años, ¿por qué no me dice qué es lo que tengo? Entonces, ¿por qué a nosotros nos hacen esto? Porque el médico ahí podría hacer lo siguiente, le podría hacer 20.000 análisis hasta llegar a la conclusión de cuál es el problema que tiene, pero se perdería mucho tiempo si el consultante ya sabe cuál es lo que le preocupa. Bueno, nosotros necesitamos tener una manera de decir esto, expresarle al consultante lo siguiente. Yo necesito que vos me digas cuál es el tema, cuál es la problemática, porque el mazo te va a contestar directamente a esa pregunta. Y siempre digo lo mismo, yo no soy adivina, soy lectora de oráculo y de tarot, por lo tanto, una carta tiene 80.000 significados. Entonces yo, para no perder tiempo y para no desperdiciar, bueno, eso, el tiempo, necesito que vos me aclares situaciones para que sea más fructífera la lectura, para vos y para mí. Porque mucha gente hace esto. Yo tengo un tema con las lecturas generales. Si bien las hago, es como cuando alguien me dice, ¿qué querés saber? Todo. ¿Y qué es todo? Entonces, como que todo, entonces me cuesta como adaptarme a esa situación. De igual manera lo hago porque hay diferentes tiradas. El gran tablero, que es una que vamos a aprender, es como la más compleja de este mazo porque utiliza todo el mazo completo. Bien, la pregunta tiene que ser directa, corta, sin ambigüedades y específica. Así que eso ténganlo presente. Directa y específica. Si el consultante desea saber sobre su relación sentimental o actual, o preguntar, no sé, yo quiero saber por el amor. Bueno, el amor en general o tenés pareja, porque si la persona tiene pareja y me dicen amor en general, es como desperdiciar una pregunta en un tema que no le interesa tanto, porque en realidad le importa más su relación de pareja. Entonces siempre digo esto, bueno, vos querés saber sobre el amor, querés saber, bueno, ¿estás soltero o estás en pareja? Para adaptar las cartas a esa situación, a esa pregunta. O querés saber sobre un panorama futuro con tu pareja o un panorama amoroso en general solamente con vos, a ver si hay pretendientes, si va a aparecer alguien o demás. Y siempre aclaro esto porque como voy a insistir mucho con esto, el oráculo siempre va a responder específicamente a lo que la persona está preguntando. Y si la persona pregunta mal, el oráculo te va a contestar igual, pero no lo vas a encastrar a lo que la persona está consultando porque primero está omitiendo información y segundo no hizo la pregunta adecuadamente. Entonces ahí ya tenemos un problema. El 50% de nuestro trabajo es hacer que la persona haga bien su pregunta. Bien, tiene que ser corta y sin ambigüedades. Es, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, quiero saber si voy a abrir mi negocio y si me va a ir bien. Y ahí tenemos dos preguntas. Primero, porque no podemos contestar si le va a ir bien si no sabemos si lo va a abrir o no. Entonces, primero necesitamos preguntarlo primero y después lo segundo. Pero necesitamos aprender a manejar ese tacto para poder comunicar
a la gente, digamos, esto. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien. ¿Qué mazos tienen ustedes? A ver si me los pueden mostrar un poco. Bien. Ahí vos, Silvia, tenés el mío, el Iluminarte. Raquel tiene uno que no vi. No Yo conozco tengo ese. el Sibila. Sí, está muy lindo, me gusta. El tuyo, Silvia, es el mismo que tengo yo acá. Ah, mira, el de Constanza también está. Ay, qué lindo. Bueno, ese tampoco lo había visto, el de Constanza. Bien. Todos los mazos son válidos siempre que conserven como ese formato que yo les decía, en donde tienen que tener el símbolo central y, por ejemplo, en la carta del zorro, el zorro, del látigo, el látigo. Entonces, como que tienen ese nombre. Bien. Yo lo que me di cuenta que el mío no tiene lo de la otra parte, la del si es de Injerto. pica, claro, ese no tiene. Bien. Tengo que contestar. Bien. A ver, mostrame bien tu mazo. No, no lo tiene. Bueno, esto, los símbolos que tienen arriba, representan. ¡Ay, qué lindo! ¿Lo mandaste a imprimir? ¿O No, eso viene con el mazo? los compré hace muchos años en San Juan y vienen con un libro, porque Ah, son mira, qué antiguos. lindo. Sí, Sí, el sí. telema lo conozco. El telema es un mazo ese sí lo conozco, no lo tengo. Qué lindo. Bueno, este que les voy a mostrar ahora es el original, de Primal Lenormand. Esta, por ejemplo, es la carta de los caminos, la 22. Que ves que acá tienen dos injertos, no tienen uno solo, tienen dos. De la Claro. baraja alemana y de la baraja francesa. Y abajo tienen el diseño, ¿no? De los caminos, el diseño común. Acá tenemos el oso, por ejemplo. Y bueno, también tiene el injerto de la baraja francesa y el injerto perdón, este de la baraja francesa y este es de la baraja alemana. Porque ambos países se disputaban el origen de Lenormand. Entonces, algunos decían que ella era francesa, otros decían que ella era alemana. Y bueno, de hecho, este mazo es original y tiene su inscripción en la cajita, eh, todo escrito en alemán. De hecho, acá, que se ve más grande por ahí, ven las letras, digamos, como que el diseño también es como que tiene ese formato antiguo, digamos. Si yo les digo cómo se llama este mazo, les miento, pero me lo compré en un momento que, como diría Wanda, lo veo y lo quiero, bueno, así mismo. Esta es la parte de atrás y acá tenemos el oso, por ejemplo. A veces lo uso conmigo porque como tienen como que son pinturas como muy oscuras, es como que a mucha gente como que no le gusta tanto, es como que tienen colores así como muy apagados, pero a mí me encanta, lo uso mucho a este mazo conmigo. Bien, Después una compañera me regaló uno navideño que lo mandé a imprimir, lo estoy recortando todavía, pero miren qué bonito. ay, qué hermoso. Sí, me encanta, me encanta. Yo tengo esa duda de si hacer los mazos así, porque yo tengo mazos para imprimir, que también si quieren se los voy a pasar. No sé qué tal el diseño, o sea, el formato, digamos, de papel, como para utilizarlo con carta, como será, pero estaría buenísimo, porque salen caros, muchos. Muchos mazos lindos salen caros. Bien. Con respecto a la pregunta, tienen que tener presente eso. La pregunta tiene que ser clara, concisa, directa y bueno, sin ambigüedades. Tienen que tener presente eso. Y ahora, ¿cuál es la forma que tiene este mazo de comunicar? Siempre se leen por lo menos de a dos.
una sola carta no te dice nada. Está diseñado como un juego de palabras. Entonces la primera carta enfoca y la otra describe. Por más que ustedes tengan una línea de 5 cartas, van a hacer eso siempre. La primera enfoca, la segunda describe. Esa segunda, ahora van a ir a esa segunda y también van a enfocar ahí y van a describir con la siguiente y así. Esta es la forma. Voy a sacar 2 cartas al azar para hablar un poquito de esto. Acá tenemos el hombre, que en sí no dice nada, nos tocó una carta fácil. Vamos a ver la siguiente. Ahí tenemos el libro. Entonces acá tenemos una combinación de un hombre estudioso, de un hombre inteligente, de un hombre prudente, de un hombre, bueno, reservado o de un hombre que esconde sus intenciones, porque el libro habla de algo escondido. Entonces ahí podemos hablar de eso. Vamos a sacar otra. El jinete y el perro. Acá tenemos, por ejemplo, una comunicación con un amigo, una invitación, un encuentro con un amigo también. Como el jinete tiene que ver con movimiento, puede hablarte de un viaje amistoso, un viaje con amigos, o de un encuentro, de una comunicación, o de un tipo de charla con un amigo, digamos. Eh, Acá tenemos una entrevista de trabajo en el jinete y el zorro, pero también puede ser un falso mensaje, una falsa llamada, una falsa entrevista o un encuentro con una persona que es falsa también. Así que ahí tenemos como esa combinación. Bueno, esa es la manera en la que funciona. Ahora cuando veamos los significados vamos a practicar su desempeño, digamos, en construir esas palabras. La torre, por ejemplo, es una carta que no tiene que ver con la torre del tarot, pero siempre habla de lugar. Bueno, también habla de altura, de ambición, de crecer, pero no tiene esa connotación negativa que tiene la torre del tarot. Y siempre va a hablar de lugar. Entonces vamos a suponer que al lado, acá está, de la torre salga el libro. Ahí tenemos una institución educativa. Acá tenemos lo tuyo, Silvia, una veterinaria, porque es un centro de mascotas de animales, por ejemplo, se ve ahí. Acá, por ejemplo, podemos tener una casa de deliveries o un lugar que tipo pedido ya, una empresa así, bueno, tenemos algo así, o tenemos una agencia de viajes también, o tenemos el correo, porque el jinete reparte algo, da mensajes, entonces también tenemos eso. Siempre la carta que sale después de la torre va a describir qué tipo de lugar es. No siempre es un lugar, va a depender mucho de en qué posición salga, porque puede hablar de esto, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo donde no sea lugar. Em, ya sé. Esto. El corazón y la torre. Ahí tenemos un sentimiento que crece. Pero también podríamos tener un sentimiento cerrado, o sea, una persona que no se está abriendo a los sentimientos, porque primero sale el corazón y después sale la torre. Ahora, si nosotros hablamos diferente, si las colocamos de manera diferente, tenemos a la torre primero y después al corazón, hablamos de sentimientos que surgen, que resurgen, que salen, que se abren. Entonces, como salir del encierro para conectar con el amor, algo así. Pero así sería como un amor encerrado, puede ser un amor clandestino también, ¿por qué no? Pero también puede hablarte, porque el corazón te habla de pareja, puede hablarte de una pareja que crece, de una pareja que, porque la torre es ambición también, entonces como crecer, como ir para adelante. Y por Bien, ejemplo, si preguntan sobre salud, ¿puede estar indicando el lugar a donde tiene que revisar el médico, por ejemplo? bueno, en el caso de salud vamos a tener un capítulo aparte donde vamos a hablar de esto. Si bien el manual tiene cada una de las cartas,
te habla de una parte específica del cuerpo, temática de salud. Por ejemplo, en el jinete, lo que vemos es el caballo, entonces la figura central es el caballo. ¿Qué usa el caballo? ¿Cuál es como la parte del cuerpo más importante para el animal? Las piernas. Bueno, entonces habla de problemas en las piernas, por ejemplo. Los significadores de salud tenemos el árbol y el ataúd. Siempre que salga el ataúd, muchas veces el ataúd va a describir eso, como algo viejo, o también va a describir algo enfermo. Entonces va a hablar la carta que salga al lado, adelante o atrás, va a hablar de en qué tipo de área se encuentra esa afección, digamos. Y bueno, y en el caso de que salga, por ejemplo, la torre con el árbol, te habla de un hospital, de una clínica. Bien. Otra cosa teníamos acá. Bien. Jessica, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien, ahora sí, vamos a compartir tu gráfico divino, porque esto lo hizo, debo decir, Jessica, en muy poquito tiempo y le quedó espectacular. Bien, a ver si me deja compartir. Ah, sí, tenés que sacarme la autorización. Ahí está. Un segundito, ¿eh? Bien. Ahí está. Bueno, lo pueden ver. Escriban ahí por el chat si lo pueden ver. Genial. Sí, Bien. lo puedo ver. Bien. Genial, genial. Bueno. El jinete habla de noticias, de anuncios, de entrega, de comunicación, como ya les había dicho antes. Es una carta rápida porque de hecho el jinete se mueve rápido. En esa época era como el medio de movilidad como más rápido. Eh, Tiempo es algo rápido. Y la baraja es 9 de corazones, que bueno, que tiene que ver con el 9 de copas, por ejemplo, del tarot, con el deseo, con los sueños y con la satisfacción. Bien. A ver. Estoy buscando algo para mostrarles, pero no lo estoy encontrando. Bien, el jinete es una carta que cuando habla, cuando describe a una persona, habla de una persona viajante, como una persona inquieta, como una persona que va de un lugar a otro. Puede hablarte de una persona deportista, puede hablarte de una persona que viaja todo el tiempo, así que también puede ser una persona extranjera, pero en cuanto a, acá está. En cuanto a lo físico, podríamos hablar de una persona atlética, de una persona que tiene buen cuerpo, digamos, principalmente buenas piernas, así que esto sí es como literal. En cuanto al amor, puede estar hablando de una persona que llega, puede hablar de un encuentro romántico con alguien, puede hablarte de la relación en movimiento, pero en cartas negativas, o sea, rodeada de cartas negativas, puede hablar de infidelidad. Que bueno, que ese es un tema que sí vamos a tener mucho cuidado al hablar, al menos que la persona no nos dé una apertura, no podemos como meternos en esa situación, digamos, para no generar un problema, ¿no? Eh, Muchas veces habla de alguien nuevo que llega a nuestras vidas, ese jinete, en cuestiones de amor. Bien,
Esto también tengan en cuenta. Si habla de una persona, describe a una persona elegante, a una persona distinguida, a una persona que se viste muy bien, que es hábil y confiada en sí misma. En el trabajo indica una noticia interna, puede tratarse de un cambio de sector, porque imagínate, se mueve, habla de esto. Puede tratarse de un nuevo trabajo también, o de un trámite que se tenga que hacer. Pero en líneas generales esta carta habla de noticias que llegan, puede ser una encomienda, una notificación, un visitante, ir hacia adelante, actuar rápido, moverse rápido. Puede indicar la presencia de un hombre en la lectura, de que la presencia de ese hombre tenga alguna relación con lo que se está preguntando. Y bueno, como ya les dije, en cuestiones de amor, si hay otras cartas negativas, hablan un poco de infidelidad. La siguiente carta, que es el trébol, que es la carta número 2, es una de mis favoritas. Te habla de una oportunidad que se presenta, de un golpe de suerte, y bueno, y ahí en la descripción que estamos viendo en pantalla, tiene como en cuenta esto: lo afortunado, lo juguetón, lo fugaz, ligero, son características que pueden definir a una persona, a una situación, a una cosa, a algo. Pero tiene que ver con la suerte. Es una carta significadora de suerte, por ejemplo, y que habla de una oportunidad. Tiempos ahora es algo rápido, porque sí, el trébol habla de algo que se ejecuta rápidamente. Es una carta súper positiva y puede anunciar una oportunidad que se presenta, puede anunciar un golpe de suerte, puede anunciar un cambio positivo, puede anunciar éxito o un resultado favorable. Si su lectura termina con esta carta, como que esta carta es la última de esa lectura lineal que hicieron, habla de algo positivo, como que se concluye de manera positiva. Habla de felicidad y de algo rápido. La siguiente carta que tenemos, que es el barco, nos habla de movimiento, nos habla de viaje, de viajes largos, de distancia, es un medio de transporte también. Esta es una carta que dentro de la clasificación de objetos nos habla eh, de eso, perdón. Eh, que ahí ya que se me fue la idea, porque tengo dos cosas acá importantes para decirle de esta carta, que no habíamos hablado hasta ahora. Las cartas también describen lugares, entonces muchas veces esta es una carta que te habla, por ejemplo, de algo que está en el mar, de un lugar que tiene como una orilla, como un barranco de un río, por ejemplo, o de un puerto, y en esta carta se muestra mucho esto. A mí me ha pasado que cuando sale esta carta, por ejemplo, hay personas que trabajan en prefectura, fuerzas marítimas, digamos, y entonces como que esta carta les habla mucho de eso, de su trabajo. Habla de algo distante, es una carta que cuando hay cartas negativas y se pregunta por una relación, puede hablar de separación, de distancia. Es una carta medianamente lenta, también su tiempo es medio. Y bueno, puede hablar de movimiento, de viaje, de vacaciones, de algo que está lejos, de lejanía, de un cambio, de un proceso o de una transferencia. ¿Por qué transferencia? Porque es una carta que muchas veces habla de comercio, porque los comerciantes se manejaban con este medio en la antigüedad. Entonces habla de trasladada a nuestros días de comercio. La carta número 4, que es la carta de la casa, nos habla de la familia en general, del hogar, de nuestra propia casa, también de la propiedad privada, pero de nuestra vida íntima. Entonces, por ejemplo, si sale una carta de personaje más al lado de esta, por ejemplo, no sé, el caballero, la número 28, habla de un hombre que visita nuestra casa o que vive con nosotros,
o que es una persona muy reservada, que es una persona que se encierra mucho en su mundo interior, que su vida privada la tiene como muy guardada. Entonces puede hablar un poco de eso. Habla de la estructura, de la seguridad, son palabras claves de esta carta, de sentirse cómodo, de sentirse en terreno firme, de asuntos domésticos, la convivencia en general. Bien. En cuanto a tiempo, es una carta lenta, porque como no se mueve, como es una estructura sólida que está ahí como quieta. Bien, vamos a la carta número 5, que es el árbol. Bueno, el árbol es una carta temática que habla de la salud. Habla de crecimiento, habla de el árbol familiar muchísimas veces, eh, de las terapias que tienen que ver con esto también, como constelaciones familiares y demás. Bueno, esta es una carta que habla un poquito de eso también, de salud, de firmeza, de solidez, de algo que se expande, como las ramas. Por ejemplo, en cuanto a trabajo, ¿vieron ese tipo de trabajos como, creo que se llama Herbalife o de temáticas similares, en donde vos vas vendiendo y vas como subiendo, vas creciendo dentro de lo que es el trabajo, va subiendo de niveles? Bueno, habla de ese tipo de trabajos también. Habla de obtener, por ejemplo, frutos económicos eh, con esfuerzo y con tiempo, como que eso se va multiplicando. Y habla de echar raíces, de permanecer en algo. Entonces, en cuestiones de pareja es una carta positiva porque te habla de estabilizarte en un vínculo. También es una carta muy lenta, entonces habla que algo tarda mucho en ejecutarse, porque tarda mucho un árbol en crecer, entonces trasladamos esa idea también a la consulta, a la sesión. Habla de ese proceso de crecimiento en general. La carta de las nubes, que es la número 6, habla de, primero, de un problema a la vista, porque ninguno de nosotros puede ver el cielo con claridad cuando hay nubes. Entonces, cuando sale esta carta es porque hay algo que se está escondiendo, hay algo que tenemos que descifrar, que tenemos que hurgar, que no es tan claro. Lo principal, por ejemplo, es la duda, porque hay una duda, hay una confusión, es una de las palabras claves de esta carta. De un problema a la vista, puede ser problemas en general, de una situación desagradable, falta de visualización o de claridad en algún tema, de un bloqueo mental, de complicaciones, de lluvia, de tormenta, de mal tiempo también, habla del clima. Bien. Vamos a la siguiente carta, que para mí es muy linda, porque amo ese animal, la serpiente. También es una carta que habla de dificultades y complicaciones, de mentiras, de traiciones, de trampa, de una mala intención por parte de alguien, de una situación que de entrada huele mal. Es una advertencia. Pero tengan presente lo siguiente. Cuando ustedes sientan que esta carta les habla de eso, como de un peligro, como de una traición o de algo por el estilo, tengan en cuenta lo siguiente: a la serpiente no la ves hasta que te mordió. Entonces es una persona no cercana, súper cercana. De hecho, la traición se llama así por eso. Entonces la serpiente habla mucho de eso en esa connotación negativa. En una connotación positiva, acá tenemos la seducción, tenemos la espiritualidad. Acá se pueden ver los dones también espirituales, porque es un animal que está muy conectado con lo espiritual. Entonces habla de esto.
pero por lo general tiene esa connotación por ejemplo, de tener cuidado con el entorno, de esto de las dificultades y complicaciones, que el nivel de los problemas que puede llegar a marcar esta carta eh, lo va a definir la carta siguiente. Sí, Silvia, de hecho, en el manual que les voy a pasar, habla de uno de los significados es la suegra, justamente. Por eso especifica que puede ser la suegra, la madre, hermana, etcétera. Pero lo principal es como que representa a una mujer muchas veces. Si no representa eso, la traición, el engaño, el peligro, la trampa, las complicaciones, dificultades, como un animal que advierte de algo. Si sale junto con el zorro, es como más potente, digamos, el significado negativo. Como que ahí sí hay como una trampa de la que no vas a salir tan fácil. ¿Una Bien, estafa? ahí tenemos a las ratas. Ah, Puede ser también, puede ser sí una estafa también. Vamos a suponer que te sale la serpiente, el zorro y los peces, que los peces son el dinero, por ejemplo. Entonces ajá. puede hablarte de eso, de que alguien te Ah, enrosca, de que es una estafa de ese tipo, de que una persona necesita como venderte gato por liebre, de decirte, bueno, de envolverte, como está muy de moda ahora, de llamarte por teléfono, por ejemplo, y de tejerte, de ujú. manipularte para que vos te le mandes dinero o le pases tu número de cuenta o cosas por el estilo. Bueno, de un estilo de estafa fina, no de un robo así a mano armada. Pero Ahí sí, está. te habla un poco de eso. Bien, vamos a la carta número 8, que es el ataúd, que claramente es una carta que habla de final, de algo que finaliza, de algo que termina. Es muy similar a la muerte del tarot, entonces habla también de un proceso de transformación. Es una carta que de temática, la temática es la enfermedad en este caso, entonces muchas veces las cartas siguientes o la carta siguiente va a definir qué tipo de enfermedad es o en qué zona del cuerpo está afectada, digamos. Bien. Eh, con respecto a los finales, yo como trabajo, bueno, Silvia me conoce bastante de muchas de mis herramientas, que hago limpiezas energéticas y demás. Esta carta y la cruz, que es la número 36, pueden hablarte, por ejemplo, de un espíritu, de una entidad, de un muerto que hay en una casa, en un lugar o que alguien lo tiene pegado, por ejemplo. Habla mucho de eso. Pero a mí muchas veces cuando me salió esta carta, yo lo primero que le pregunto a la persona es lo siguiente: ¿sufriste alguna pérdida recientemente? ¿O hubo una pérdida que te afectó bastante en estos últimos tiempos? Y muchas veces es así, la persona ha sufrido una pérdida, entonces uno de los significados tiene que ver con el duelo. No siempre, porque a veces se puede hablar de un final, del final de un trabajo, del final de un acuerdo, del final de un momento malo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la carta de la montaña o de la hoz o de las ratas siguiente a esto, habla del final de los problemas. Por ejemplo, si sale esta carta y después las nubes, tenemos el final de los problemas, de las preocupaciones. Entonces, como que vamos a tener más claridad. Las cartas negativas no siempre son negativas, sino que pueden anular otras cartas negativas también. Bien, Te consulto, Jenny. Si, por ejemplo, nos preguntan cómo le va a ir en una cirugía y me ajá. sale esta carta, o sea, por ejemplo, me Como sale final, la guadaña, me sale esta carta, ujú, por ejemplo. Eh, es muerte. es, claro, ¿es conveniente decirle o cómo hacemos? Y ¿Qué es hacemos? difícil. ¿Qué Mira, haces ahí? yo te cuento mi experiencia. Es muy buena tu pregunta. A mí me ha pasado muchas veces, bueno, no muchas, pero en varias ocasiones en donde personas han consultado por sus parientes que estaban transitando una situación a la que comentas, una situación similar.
Pero hay otros que me preguntaron directamente si la persona iba a vivir o no. Para mí es más fácil eso porque la persona si me hace esa pregunta es porque ya está preparada para la respuesta. Pero las demás personas que te dicen, bueno, yo quiero saber cómo va a estar, cómo le va a ir, si se va a mejorar o no. Entonces yo siempre se lo digo de esta manera, esta es mi forma. Yo creo que esta persona va a atravesar una situación de transformación y considero que esta persona se va a ir a otro plano, así que es un momento para cerrar ciclos o cerrar historias con esta persona, porque va a ser como un momento muy duro, muy difícil para vos, pero es una situación que claramente si la estás transitando es porque algo viene a enseñarte, pero veo que es muy probable que esta persona parta hacia el otro plano. Es más o menos lo que suelo decir, digamos, en ese tono, porque no es lindo tener una noticia así, pero tenemos que tener la certeza y la seguridad y la confianza. Me ha pasado muchísimas veces eso, por eso cuando veo situaciones así es como que después me quedo así, por eso sí enseño algunos tips de cómo limpiarte, porque si no te quedas Claro, como con esa carga. Bien, genial. vamos a la siguiente carta que es más linda, que es el ramo. ¿Y por qué es más linda? ¿Quién no quiere un ramo de flores? Entonces habla de eso, de algo bonito, de algo alegre, de coquetería. En una relación, por ejemplo, puede hablar de reconciliación, porque a mí me da gracia porque hay muchas personas que vienen a consultarse, que son como pareja, y terminaron como su relación, como que se pelearon. Cuando vienen a preguntar por esa persona, sale esta carta. Yo ya sé que va a haber reconciliación, porque en la antigüedad el hombre te regalaba flores para arreglar algún problema, alguna situación que se mandó. Bueno, habla un poco de eso, como la persona viene, imagínense el zorro con esta carta, ¿no? Es como una falsa reconciliación, como un falso regalo, como que la persona no va a cambiar, pero viene, te da las flores, divina, pero va a seguir siendo lo mismo. El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Bueno, hay muchas frases así populares que se pueden aplicar al conocimiento de este mazo y canciones también que se pueden adecuar a este mazo. Y siempre digo que no hay mejor forma de aprender que jugar. Bueno, este es un mazo que insta mucho a eso porque vas como armando frases muy interesantes y a cada uno se le ocurren cosas distintas. Pero esta es una carta positiva, habla de oferta, de ofrecimiento, de regalo, de belleza, de arte. No estoy hablando mucho de las diferentes áreas, digamos, que tocan cada una de las cartas, porque les voy a pasar yo ahora el manual para que lo tengan y ahí vayan leyendo, así en la próxima clase tienen algunas ideas armadas, digamos, de las diferentes áreas de cada una de las cartas. Bien, la siguiente carta sí es complicada, que es la hoz. Qué bueno, que habla de eso, de separación, de accidente, de cirugía, de daño, de corte. Si vos preguntas, ¿qué intenciones tiene fulanito conmigo? Y sale esta carta, dañarte, quiere hacerte daño porque te quiere lastimar, porque es una carta que habla de eso, es una herramienta, es un arma también. Puede hablarte de una cirugía, por ejemplo, puede hablarte de una relación que se corta, que se termina, pero si la carta siguiente a esta es las nubes, es la serpiente, o son las ratas, es positiva la interpretación porque habla del fin del problema, el fin de la complicación, de la claridad, por ejemplo, porque a veces son como muy literales estas cartas. Yo voy a cerrar la puerta un ratito porque acá hay mosquitos. Ahora sí. Entonces, Jenny, te pregunto, eh, ¿la hoz cortaría la carta que está adelante o la carta que le sigue? La carta que le sigue. Esta, Siempre la que le sigue. Sí, perfecto. sí, sí. Corta la carta que le sigue. Siempre.
Por ejemplo, eh, si sale esta carta y la que le sigue son los pájaros, o la lechuza, los pájaros tienen que ver con la voz. Entonces, como quedarte sin voz, como no tener voz. Y muchas veces ese tipo de cosas es como muy literal, digamos. Puede salirte esta, la lechuza, y el trébol. Entonces, como quedarte sin voz por un tiempo, por poquito tiempo, pero puede hablarte de ese problema, por ejemplo. Y es así de sencillo interpretarlas, es como que no hay mucho más que ver, digamos. Por eso es como un mazo bastante flexible. La siguiente carta son las varas, o la escoba y el látigo, o el látigo en este caso. A ver, yo en una formación de Lenormand que tuve, eh, esta es una carta muy sexual, por ejemplo. La profesora lo relacionaba con canciones, entonces hablaba de dar látigo a alguien, entonces tiene que ver con esa connotación como sexual, digamos. Y efectivamente es una carta como muy sexual. Acá se ve situaciones sexuales. En esta carta, por ejemplo, podemos ver problemas sexuales, podemos ver problemas de adicción también, podemos ver abuso o violencia en situaciones. Por ejemplo, tenemos el oso, esta carta, y la niña. Bueno, ahí tenemos una situación de abuso en la infancia, por ejemplo. O una niña, un niño que está siendo maltratado, por ejemplo. Que bueno, que son temas como muy duros, muy difíciles de transmitir y de comunicar, pero bueno, les voy a dar algunos tips, digamos, como para afrontar diferentes temas así duros. Este es uno de ellos. Si nosotros vemos el oso, esta carta, y por ejemplo un niño o una persona, una carta de personaje, ahí hay violencia ejercida muchas veces. Eh, Puede hablarte de algo, de un ciclo vicioso. En el caso de enfermedades te habla de una enfermedad crónica, pero también te habla de problemas en las piernas. Crónica no necesariamente tiene que ser malo, porque, por ejemplo, la presión alta es una enfermedad crónica, la diabetes también es controlable, simplemente crónica significa que no tiene cura, que es algo que la persona va a padecer esto, entonces muchas veces te habla de eso. Si tenemos, por ejemplo, esta carta, eh, y la casa, tenemos una enfermedad crónica familiar, una enfermedad crónica heredada, por ejemplo, algo que como la presión alta. En mi caso, mis padres la tienen, entonces es muy probable que yo también la pueda padecer. Entonces habla un poco de eso. Habla de violencia, como objeto puede representar un arma también. Acá se ven las armas en esta carta. Uno de los significados que más uso es la repetición, porque habla de algo que se repite. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una carta de trabajo como el ancla o el zorro. Habla de volver a trabajar en un lugar o en una actividad que vos ya trabajaste antes. Si tenemos el corazón o el anillo, después de esta carta, hablamos de volver con un, por ejemplo, que se repite otra vez la misma historia de volver. Si tenemos esta carta, pues el árbol, tenemos un patrón familiar que se repite. Bien, la carta número 12. Acá se llaman los pájaros, en mi mazo y el que tiene Silvia se llama la lechuza, pero por lo general tiene este nombre, el pájaro, o sea, los pájaros o las aves. Eh, Conversación, comunicación, entrevista, llamada telefónica, son como las palabras claves de esta carta. Es una carta neutral porque una llamada es simplemente una llamada, que sea buena o mala va a depender del interlocutor y de cómo nosotros lo tomemos. Entonces es una carta neutral, digamos. Por lo general es eso, es como una entrevista, es como un encuentro, una llamada, una comunicación. Puede ser una pareja también. Entonces la carta que sigue es la que más te va a aportar información de lo que está hablando. No hay mucho como decir, digamos, de esta carta porque te habla de eso. Ahora, si nosotros lo combinamos, por ejemplo, eh,
Con una cruz, con la carta de la cruz, ahí tenemos una mala noticia. Tenemos una noticia que nos causa sufrimiento, por ejemplo, que nos causa dolor. Si lo combinamos, por ejemplo, con las varas, ahí tenemos una fuerte discusión, un fuerte enfrentamiento con alguien de palabra. Si lo combinamos con el zorro, por ejemplo, hablamos de una conversación confusa o de una entrevista o conversación laboral. Con las víboras, ¿qué sería? Y con las víboras sería como envolver, como manipulación, como alguien que te está tejiendo. Pero tampoco es algo malo porque si combinamos, por ejemplo, la lechuza con las víboras, con la víbora tendríamos, por ejemplo, un vendedor. Ah, Alguien que vende tiene esa capacidad de envolver. Así que habla un poco de eso también. Pero sí también de manipulación, de una pareja manipuladora, podríamos interpretar ahí. O de traición, de una comunicación acerca de una traición, de enterarse de eso, de algo. La carta número 13 es el niño o la niña, o la infanta o el infante en otros mazos, que hablan de algo pequeño. Esta es una carta que habla de cantidades, igual que el oso. Por ejemplo. El oso habla de algo grande, esto habla de algo pequeño. Y entonces habla de algo pequeño, de una persona joven, habla de un niño, de un bebé o del hijo de la persona que consulta, muchas veces. Por ejemplo, en cuestiones de amor, habla de un romance con una persona más joven, por ejemplo. Pero en cuestiones de cantidades, por ejemplo, vamos a suponer para que lo vean como cantidades. Tenemos la niña y los peces, que yo les dije que es el... Ahí sería como poco dinero, poca cantidad de dinero. Alguien pregunta, bueno, quiero saber si me van a pagar lo que me deben y sale esta carta y los peces, es no, te van a pagar poca cantidad, no te van a dar todo. Ahora, si sale esta carta, por ejemplo, y le sigue el anillo, habla de un pequeño acuerdo, pero que se cumple, es una promesa que se cumple, digamos. O habla de un nuevo acuerdo, habla de cosas nuevas. Habla de cosas nuevas. Tenemos, justo aparece el niño de Silvia ahí. El niño, bueno, te habla mucho de esto. La carta número 14 es la carta del zorro. Bueno, es un significador de trabajo. Una de las profesiones que se le acopla a esta carta es la de abogacía, el abogado. Así que en preguntas referentes a juicios o a temas laborales puede estar representando un abogado. Claramente tiene estas características el abogado muchas veces, porque teje, porque esconde. Entonces habla de eso, de manipulación, de esconder, de envolver, de falsedad, de engaño, mentira, robo, estafa. Así que tiene todas estas connotaciones. Pero vamos a ver las positivas. Inteligencia, prudencia, astucia, misterio, porque habla de intriga, entonces habla de tener una personalidad así como misteriosa, como intrigante, como que llama la atención en ese sentido. En cuestiones positivas, muchas veces lo que más he notado de esta carta es la inteligencia, la astucia, la capacidad que tiene una persona de ingeniarse para resolver cuestiones. Entonces habla mucho de eso. Pero por lo general tiene más la connotación negativa, la traición, el engaño, la mentira. Por eso yo insisto en que hay que hacer muy bien la pregunta para acoplar estos significados. Cuando aprendamos a combinar, van a ver cómo varían los significados unos a otros. Bien, y tenemos la carta número 15, que es el oso, que habla de poder. Es una carta que habla de finanzas también. Esta es una carta que habla de dinero, al igual que los peces. También es una carta que habla de cantidad de algo grande, siempre.
Por ejemplo, un fulanito está enamorado de mí, sale el corazón y esta carta, sí, pues sí, y te ama muchísimo. Pero ese amar muchísimo hay que tener cuidado porque el oso habla de posesividad, habla de celos, porque es como un animal brusco, salvaje, bruto. Entonces, esos significados también lo trasladamos al tema de la pregunta. Habla de una persona importante en la vida del consultante que puede ser, para mí siempre es la madre, pero otros autores dicen que puede representar al padre, pero yo siempre representé a la madre en esta carta, por su rol maternal. Es como muy, la madre se convierte en esto muchas veces cuando tiene que defender a sus hijos, entonces como que yo lo relaciono con eso. Muchas veces hablo de conflictos maternos cuando veo esta carta, en donde hay este tipo de hombres, por ejemplo, que les cuesta salir, digamos, del seno de la madre, entonces habla mucho de eso. De posesividad, de querer tener siempre la razón, de la terquedad. Bueno, esta es una carta que refleja mucho eso, pero también habla de las finanzas, habla de poder y de enriquecerse, de ser ambicioso. Bueno, esta es la última carta que vamos a ver ahora. Yo lo que les propongo ahora es tomarnos una pausa para ir al baño y cuando volvamos vamos a hacer un ejercicio para ver la combinación de cartas para que ustedes vayan entendiendo y practicando cómo elaborar frases y oraciones coherentes con lo que, con los significados que acabamos de ver. Bien. Vamos a esperar a que vengan las demás. Ahí están. Perfecto. En el mientras tanto, las que tienen sus mazos, estaría bueno que aparten las primeras 15 cartas del jinete al oso. Vayan separando las primeras 15 cartas. Jenny, Sí, yo siempre hinchando las bolas. Vos sabés que cuando yo hice una formación en Lenormand, que no fue hace mucho, eh, a mí me metieron como mucho miedo de que, mira que tenés que tener un frasco de café, un frasco de miel, un frasco de ceniza, un frasco de agua ay y no. taparte la cabeza, porque si no te puede entrar un obsesor. Y Mira, no tenés que hacer con una persona que vos conozcas ni con vos, porque, no claro, sé, te puede entrar el demonio y partís al otro mundo. Entonces fue como que a mí me costó mucho conectarme con las cartas, claro, güey, tengo que tener todo eso, ¿entendés? Me dio no, como miedo, entonces yo leía como la no, punta no. nomás y no. Es más, La- acá lo tengo el mazo, pero Bueno, respecto a eso, yo comparto el tema de cubrirte la cabeza, sí. sí. Es algo que te puede servir muchísimo para no contaminar tu tercer ojo, ¿no? Para no absorber energías. Ajá. Hay muchos métodos de protección, pero tampoco es tanto, porque si vos vas predispuesto a que justamente pueda ingresar cualquier cosa, se te pueda pegar algo, con esa predisposición ya lo estás atrayendo, entonces no soy partícipe de pensar en eso. Siempre es bueno, por ejemplo, pedir como la protección de tus guías espirituales antes de comenzar. Cuando estás barajando, por ejemplo, puedes hacer 3 respiraciones profundas y ahí comenzás. El corte siempre es en 3 que representa esa energía, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Bien, una vez que ustedes hacen el procedimiento de mezclar,
Ya han hablado previamente con el consultante sobre qué es el tema que se quiere saber, cuál es la pregunta, ya la tienen como muy bien definida. Van a dejar que la persona corte el mazo, ustedes recogen las cartas. Yo después le voy a mandar un videito sencillo de cómo hacer este proceso de cortar y volver a juntar el mazo. Y una vez hecho esto, se procede a hacer la lectura. Primero van a aprender a hacer esta lectura de 3 cartas, que es utilizar 3 cartas. Entonces pueden utilizar esto como lectura de sí o no, que la lectura de sí o no tiene esta base. La cantidad de cartas que salgan va a definir si es un sí o si es un no. Si hay más cartas negativas, es un no. Si hay más cartas positivas, es un sí. Y si sale una de cada pueblo y hacen el cálculo, es un ni sí ni no. Cuando eso pasa, de que es ni sí ni no, es porque se está haciendo mal la pregunta, puede ser el primer factor, puede ser que la cuestión no sea el momento de ser revelada, o le falta trabajar algo a la persona para poder concretar eso que está preguntando. Puede ser por esas 3 razones. Uno de los métodos antiguos que utilizaban algunas personas para dar el sí o el no con este mazo, ¿vieron que tienen el injerto? Bien, las rojas son sí y las negras son no. El color rojo que tienen arriba, bueno, es sí, si hay más de esas es un sí, si hay más de las negras es un no. Esto no siempre es una regla fundamental, pero ustedes van a combinar todo esto que yo les voy a decir. Lo otro, una de las formaciones que yo tuve es que si la carta final es positiva, es la que te da la respuesta, es un sí a tu pregunta. Y después el analizar las palabras de cada una. Vamos a preguntar, vamos a suponer que alguien pregunta, fulano se va a comunicar conmigo y te sale, por ejemplo, la hoz, la lechuza y a ver qué otra carta de las que tenemos del grupo de las primeras 15. Yo les estoy dando todas estas bases para que más o menos puedan ustedes codificar de la mejor manera. Tenemos la hoz, la lechuza y el ramo. Acá, primera impresión es un sí. Tenemos 2 rojas, es un sí, pero hay una carta positiva. Hay una que es neutral y hay una que es negativa. Pero acá tenemos esto. La hoz y la lechuza es un corte de comunicación. No hay comunicación de momento. Es claramente lo que está ocurriendo. Pero sí va a haber una reconciliación. Si esta persona va a volver a comunicarse porque sale el ramo. Entonces acá tenemos como algo como fácil. Y esta sería la forma de utilizar el sí y el no, combinando esto. Si hay más cartas rojas que negras, o negras que rojas, si hay más cartas positivas o negativas, y el significado de las cartas, como fusionarlo para tener como una oración coherente, digamos. Ahora también nosotros podemos sacar 3 cartas por día y ver cómo sería un ejercicio muy interesante que lo hagan y que lo anoten en el transcurso de esta semana hasta la próxima clase. A la mañana cuando se levantan se sacan 3 cartas y escriben lo que les puede sugerir. Y al final del día traten de ver con qué hecho de ese día los relacionan. ¿Qué tiene que ver con lo predictivo? Yo así desarrollé esa capacidad predictiva con este mazo, haciendo eso. Entonces vamos a sacar 3 cartas. Tenemos oso, la lechuza nuevamente y el ramo.
A simple vista, yo lo que veo acá es una conversación acerca de las finanzas, de la economía, que me trae alegría, porque el ramo tiene que ver con eso. O una buena propuesta. Puede ser, también puedo relacionar esto como una propuesta de, tenemos dinero, finanzas, conversación y alegría o triunfo, ¿no? Entonces, si yo fusiono esas tres palabras, lo que se me ocurre es eso, una conversación acerca de la economía o acerca de algo de dinero con una persona, porque tenemos un personaje acá arriba que me trae alegría o que me beneficia, como que es una oferta muy buena. Así que podría estar hablando de eso. Y ¿Puede ser así, también la reconciliación del consultante con la madre, por ejemplo, si hay una cuestión familiar ahí? Se me claro, ocurre, ¿no? sí, Por lo del oso. perfecta tu combinación porque puede hablarte, por ejemplo, de un enojo en una conversación con una mujer también, y bueno, que se resuelve. Y esa persona puede ser la madre, claramente. Así que sí, puede hablarte de eso, de una reconciliación, de un encuentro con la madre, que donde se obtiene un regalo o una reconciliación también. Pero ahora me gustaría que practiquemos eso, esa capacidad de armar estas oraciones. Así que me gustaría que cada una de ustedes saque 3 cartas, que las mezclen, hagan su respiración profunda. Vamos a hacerlo primero sin pregunta y después vamos a hacer otra con una pregunta. Te hago una consulta, ¿se sacan las 3 primeras de arriba o se extiende el Sí, mazo y uno siempre, elige? siempre de arriba. Yo las saco de arriba, las 3. Ya saqué mis 3. Bien, ¿qué te salió? Primero, la niña. Bien. Después, Segundo, la lechuza. Y bien. tercero, la hoz. ¿Cómo? No, ese es el látigo. Bueno, El látigo. La perdón, 11. La 11. Ahí está. el látigo. El látigo y la escoba. Bien. ¿Qué interpretás vos ahí? ¿Qué interpreto yo acá? Que voy a tener comunicación Ujú. con mi hija, con la cual Bien. he tenido una desavenencia. Ay, bien. Se va a volver a comunicar. Bueno, yo veía algo así, de hecho te lo iba a preguntar, porque te habla así de tu hija o de tu hijo, una conversación, digamos, acerca de una disputa. Tal, Em, Así que sí, vas a tener como una comunicación con ella acerca de eso. Otra cosa, puede hablarte como de una nueva conversación en donde se plantea como la continuidad de la disputa también, como que ninguna da como su brazo a torcer, o ella por lo menos, habla un poco de eso. Pero bueno, no hay mucho más que agregar porque esa combinación sugiere claramente eso. Y lo loco es que es acertado porque es algo que te está ocurriendo, así que bien. sí. También puede ser algo que mi subconsciente extraña la Sí, comunicación de ella por la sí. pelea que hemos tenido. Sí, 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 puede hablarte de esa situación también. Para abordar eso, también vamos a tener una conversación con el consultante, entonces nosotros vamos a ir adecuando, digamos, la lectura a lo que le está pasando, para darle como un orden. Pero tu combinación estuvo perfecta, estuvo genial. Gracias. Ya vamos a hacerla con una pregunta, así que pensá en tu pregunta. Bien, ¿quién sigue?
salió el anillo, Ajá, el parque sí, y la cigüeña. bien. Esas son Ujú. cartas que no vimos, pero bueno, porque teníamos Sí, que pasa, utilizar solo no, las perdón, 15. perdón, pasa que yo mezclé acomodé todo y después mezclé y dije, pero Te colgaste. Bien, tenemos el anillo, dijiste, ¿no? el Primero. anillo, sí, después Bien, el parque el y la parque y cigüeña. la cigüeña, sí. ¿Qué interpretas ahí? Mira, yo interpreto de que voy a tener compromiso Ujú, con reuniones, con nuevas reuniones. ujú, Por ejemplo, yo el domingo tuve un seminario empresarial donde me han bien, propuesto una nueva iniciativa en otro rubro y la verdad que hoy, bueno, ayer ya me di de alta y hoy estuve pensando mucho y estuve charlando con esa empresa, entonces yo como que interpreto eso, y que que voy yo a veo tener acá como un ujú, acuerdo con personas o un acuerdo en una reunión que te genera un claro, cambio, un eso, movimiento, una mudanza. Sí, exacto, sí, veo esto. Y como que va a ser algo positivo porque las cartas que te salen son positivas. Entonces, ¿cómo? Concretar un acuerdo, digamos, con un grupo de personas y que, bueno, que te sí, conduce a una mudanza, a un cambio, a un a un avance. cambio, claro, Así que genial. gracias. Ahí ya busco las 15. Dale, prepara tu pregunta. Bien, ahora Constanza, ya que te estoy viendo ahí, a ver, Disculpame, Bueno, y yo tengo, disculpen la interrupción. Yo sí, cuando hablaste de que mezclemos las cartas, yo mezclé todo el mazo entero. sí, está bien. Había que Ah, bueno. mezclar las primeras 15, qué coincidencia que te salió las que estudiamos, pero les dije eso, Pero que las la 15 mezclé primeras, bien. No sé si la mezclé bien todo. Pero bueno, porque, salió así. porque fue las que vimos. Así que bueno, decime Perfecto. Constanza. bueno, a mí me salió el trébol, las varas y la hoz. A ver, Y calculo para, que se corta la suerte en algo. no, a ver, No, porque tenemos primero el trébol, dijiste, ¿no? el trébol, Ajá, látigos y la ajá. hoz. Ah, bien, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Y, y calculo que es, excepto que haya una combinación entre el látigo y la hoz que yo desconozca, Bien, eh, yo así como veo las cartas, como que siento que he tenido, o el consultante bueno, ha tenido suerte en algunos momentos y como que esa suerte se le corta. bueno, acá yo veo lo siguiente. Te voy a hacer que hagas este pequeño ejercicio. ¿Tenés algo para anotar? Bueno, elegí una palabra que te sugiera la carta del trébol. Bien. Ahora una del látigo y una de la hoz. ¿Qué palabras elegiste? Ay, perdón, se cortó. Llegué hasta el trébol. El trébol, suerte. Ajá. El látigo es como que quedo ahí, como que Bien, quedo. Y la hoz es el corte bien, o la finalización de algo. bien. Yo lo que veo acá es una oportunidad, para mí el trébol en este caso es una oportunidad como de resolver un problema, porque la escoba y el látigo te habla de problemas y que esa oportunidad se desvanece, como que se corta, como que no llega a ejecutarse. Puede ser que hayas tenido inconvenientes con algún hombre, ya sea pareja, familiar, compañero de trabajo o algo así. No, Bien. Te puede hablar un poco de eso, de tener como una discusión con una persona y que esa discusión genera como un corte, digamos, en alguna oportunidad acerca de algo. mm,
porque sí, te habla un poco de eso, como de una oportunidad que se corta, pero como tenemos cartas de personaje, esa oportunidad se corta debido a un enfrentamiento, a una discusión. Yo te diría No, que anotes eso, lo que único anotes eso. que se me cortó hoy, hoy fui con la ilusión de tomar un cargo y ay, se volvió. Ah, pensé que No, se había no, vuelto no, no. a cortar. La ilusión de tomar un cargo, pensé que no iba a haber personas, digamos, ese cargo es un cargo bastante difícil de tomar, y no, me ganaron los dos cargos que había Bueno, postulados, te que tiene que habla ver de con lo esto. laboral, pero no sé si la Sí, vara tiene que ver con lo laboral. sí, tiene. Ah, Te habla con compañeros de trabajo, por eso te está diciendo de una oportunidad que se cortó y justamente es debido a una persona. Así que, como vos decís, hay alguien que te ganó el lugar, entonces, bueno, esto se ve un poco acá. La lectura te está mostrando claramente eso. Así que, bueno, genial entonces. O sea, no genial por la situación, pero sí genial porque te lo está mostrando. Así que, bueno, sí. eso es lo importante. Claro, yo Bien, no relacionaba la vara con lo laboral, porque si no, sí. ahí al toque lo hubiera relacionado como con Sí, eso. tiene que ver con conflictos muchas veces. Yo quiero que en el grupo ustedes hagan lo mismo ahora y compartan su foto con su interpretación, pero hagan una pregunta al mazo. Le preguntan algo, sacan las tres cartitas y dan su interpretación. Y que empiecen a practicar, empiecen a hacerlo hasta la semana que viene. Y bueno, y lo otro es que en la semana que viene vamos a ver lectura de 5 cartas y una lectura de 9 cartas, que es un poquito más compleja, pero van a tener tips de cómo manejar, digamos, eso. Pero díganme si nos sorprende cómo el mazo te contesta lo que está ocurriendo, cómo está pasando. Es Yo como ya saqué mis mágico. 3 cartas. Sí, la verdad, a mí me dio en la tecla. ¿Sí? ¿Qué Sí. sacaste vos, Silvia? Pregunté si este emprendimiento iba a iba a impactar positivamente en mi economía y me salió la lechuza, la Ajá. serpiente y la casa. Y la casa. Sí va a impactar en tu economía. Te pregunto, ¿hay situaciones de deudas o cuestiones económicas que tenés que resolver? O que te está preocupando? Sí, hay situaciones económicas que me está con respecto a que me aumentan el alquiler de la casa en enero y no sé a cuánto es porque la dueña no me quiso decir. Después también Bien, está lo de la casa de mi esposo. bueno, hay acá problemas con una casa, que esta situación te va a ayudar como a resolver también. Otra cosa que se me ocurre en esta interpretación es como que va a haber como una conversación así como un poco enroscada, como un poco inconclusa, digamos, pero que finalmente te va a proporcionar estabilidad.